Queridos amigos, bienvenidos a este programa especial en TVK, la señal que te transforma, y los medios de comunicación de la Arquidiócesis de San Salvador. En esta oportunidad tenemos esta visita que siempre nos llena de alegría de nuestro arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Alas, y también le acompaña Monseñor Urrutia, que es el canciller, y el padre Reinaldo, que es el vicario de pastoral. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar de un tema que a todos nosotros nos interesa mucho, es el tema de la reapertura de los templos para la presencia de los fieles en las celebraciones religiosas. Damos la palabra a nuestro arzobispo para escuchar sus saludos al inicio de esta entrevista. Muchas gracias, padre. Ciertamente estamos muy contentos de saludar a todos ustedes y desearles toda bendición de Dios. Nosotros somos, por así decir, los comisionados por la Conferencia Episcopal para los protocolos de la reapertura de los templos. Ya ustedes conocen, mis hermanos aquí presentes, que forman la comisión episcopal que ha tenido la misión de elaborar los protocolos que luego han sido aprobados por la Conferencia Episcopal y también por las autoridades del gobierno, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Trabajo. Monseñor Urrutia preside la comisión, pero también el padre Reinaldo y el padre Edwin son miembros de la misma. Es un gusto para este servidor estar con ellos y con ellos pues comentar el protocolo del que estamos hablando. Ante todo, yo quiero agradecer a toda la feligresía su comportamiento, su actitud de fe para vivir todo este tiempo de cuarentena, cumpliendo con su fe. Una fe, esta vez, nos tocó celebrarla en familia, en casa, pero la familia lo han hecho con tanto amor a Dios. Por eso les agradecemos tanto. Y también agradecer a los sacerdotes, como lo expresaba la Conferencia Episcopal, por todas las iniciativas pastorales que han tenido para poder animarles a ustedes a través de las redes sociales y de los medios virtuales, diríamos, para estar en contacto con ustedes y animarles, asistirles, ayudarles. Qué bueno, ha sido una experiencia pues de mucha importancia, porque hemos vivido nuestra fe de esta manera. Hoy, gracias a Dios, hemos llegado al momento de aperturar los templos, pero no es una apertura sin más, como diciendo ahora ya comienzan las celebraciones litúrgicas como antes. No, es una reapertura con bastantes limitaciones, con restricciones y con muchos cuidados. Y por eso el protocolo del que estamos hablando y todas las indicaciones que las autoridades sanitarias han hecho y siguen haciendo. Estamos ante una situación todavía difícil, crítica. La pandemia no ha pasado. Hemos visto que ha disminuido y por eso hemos decidido los obispos que ya es tiempo de celebrar nuestra fe comunitariamente con presencia física de los fieles, pero conscientes de riesgo y de la necesidad de tomar todas las medidas para evitar cualquier contagio. De eso es que se trata. Entonces les pedimos que abran no solo su atención, sino su corazón para escuchar a la iglesia
en estas indicaciones, que las da la Iglesia con el mejor espíritu, por el bien de todos. Y lo que nos mueve es la seguridad sanitaria de la comunidad. Por eso cerramos los templos, para prevenir cualquier enfermedad. Y ahora que consideramos necesario abrirlos, tenemos que hacerlo con todas estas medidas de seguridad. Nos interesa que nadie se vaya a contagiar, que por el contrario, la reapertura de los templos nos fortalezca, no solo en la fe, sino también en el ánimo, en la alegría, en la vivencia comunitaria, fraterna. Y si lo hacemos con todas las medidas de seguridad, entonces vamos a poder avanzar. Lo que queremos es eso, que no hayan más contagios. Esa es nuestra súplica ante el Señor. Y en este marco, en esa misma dinámica de prevención, es que vamos a iniciar el culto a partir de este domingo. No es que lo hayamos suspendido, porque las celebraciones las hemos tenido siempre, pero sin presencia física de los fieles. Ahora sí. Y entonces por eso están conmigo, ya dije, los miembros de la comisión. Quiero dar la palabra a Monseñor Urrutia para que nos instruya sobre ese protocolo y de modo que lo podamos poner en práctica, que de manera sencilla lo asimilemos y lo practiquemos. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Quiero comentarles que este protocolo, en su edición final, es la versión número 11 del mismo. Desde que lo comenzamos a trabajar hace como 3 meses, fuimos corrigiendo, fuimos consultando, fuimos buscando la mejor manera de hacer las cosas. Y la mejor manera para reaperturar los templos con la participación que permite la asistencia grupal, no masiva, es hacerlo en fases. Y la primera fase de nuestro protocolo va del 30 de agosto al 15 de septiembre. ¿Qué se permite en estos 15 días? Se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a la misa solamente los jueves, sábados y domingos, manteniendo el distanciamiento social de 2 metros entre miembro y miembro y en 1/3 de la capacidad instalada en bancas del templo. Por eso los obispos nos invitaron a que en este tiempo de que vamos reaperturando por fases, multipliquemos los horarios de las misas. Y qué bueno que en todas las parroquias los presbíteros, los párrocos han atendido esto y han puesto nuevos horarios para que los hermanos no se pierdan la Eucaristía, sabiendo que hay indudablemente condicionantes para algunos por la edad, por cuestiones de salud, por enfermedades crónicas, lo que sea, pero deberán guardar también los requisitos que la parroquia nos va a ir presentando siempre. En la fase 2, que va del 16 de septiembre al 30 de septiembre, se restablecen los servicios dominicales y diarios. Ahí sí, del 16 de septiembre al 30, misas todos los días, manteniendo las misas necesarias para atender la mayor parte de la feligresía de la parroquia. Si en la fase 1 era 1/3, ahora es la mitad de la capacidad instalada en bancas de la iglesia. Hay que guardar las medidas sanitarias, el distanciamiento, sobre todo lo que concierne a la relación en el templo.
Y a partir la fase 3, del 1 de octubre en adelante, la vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta siempre las medidas de prevención necesarias hasta que exista una vacuna o una solución médica permanente a esta enfermedad. Entonces, así paulatinamente iremos reaperturando para acoger una cantidad ahora menor, luego una mediana y luego a lo mejor una mayor, por la cantidad de misas que debemos tener en las parroquias. Y siempre guardando las medidas necesarias. Primero, la toma de la temperatura, ¿verdad? Que está mandado del protocolo, que la temperatura habitual nuestra para poder participar es de 37.5. Quien tenga 37.6, ¿verdad? Tendrá que esperarte porque no está en este parámetro. Luego, el alcohol gel en las manos, la limpiada de la suela de los zapatos, y después entramos a los templos y nos vamos a ubicar de acuerdo a los distanciamientos que se han establecido en las bancas para evitar esta relación. Entonces, una vez en la celebración litúrgica, todos, incluyendo los sacerdotes y los acólitos, deberemos portar la mascarilla todo el tiempo. Mascarilla puesta todo el tiempo. Guardar el distanciamiento, no toser, no estornudar, o si, como está indicado, poner el codo de esta manera para que podamos proteger a los demás hermanos. No habrá rito de paz todavía, no hay rito de paz. Y la comunión, pues, se distribuirá en el momento oportuno. Iremos a comulgar todos con la mascarilla puesta. El sacerdote tendrá su mascarilla puesta. Como ya hemos dicho, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cuando yo me acerco al sacerdote, entonces él simplemente, sin decir palabra, me coloca la hostia en la mano y yo voy a mi puesto o ahí mismo. Normalmente voy al puesto y cuando llego allá, tomo la hostia, me muevo la mascarilla, comulgo y enseguida también me debo colocar de nuevo la mascarilla. De esta manera será el rito de cómo celebraremos las Eucaristías. Además, este protocolo, Monseñor, tiene la riqueza de que nos pidieron un protocolo para sacristanes, un protocolo para acólitos y un protocolo para lectores, ¿verdad? Y cada párroco le mostrará su parte a los acólitos, a los lectores, a los ministros de la comunión, a los sacristanes, ¿no? De tal manera que todo el templo esté normalmente bien sanitizado, ¿no? Bien limpio, bien purificado, para que no haya contagios de las personas. Después habrá otras celebraciones, por ejemplo, los bautismos. Dentro de la misa, antes de pasar a los bautismos, dentro de la misa no debe haber coros, sino un solista que canta y toca, o uno que toca y uno que canta, guardando la distancia de 2 metros entre ellos, ¿no? Luego vendrán bautismos. Se nos indica que hay que hacerlo con un algodoncito, ¿verdad? De manera que no podamos tocar con nuestras propias manos al niño, a la criatura, ¿verdad? Sino que con un algodón vertimos el agua, cae el agua, esa agua ya no se utiliza, sino que después se tirará al jardín, y siempre habrá bautismos en las parroquias, ¿no? No masivos, porque aquí acostumbramos que llega el papá, la mamá, el niño, los padrinos, y quiere estar ahí encima la tía y la abuelita y una prima y los chiquitos ahí en medio de es decir, será más
ordenado este proceso también. Igual será con las confirmaciones, ¿no? Con las confirmaciones que para hacer la unción será con un algodoncito o un hisopo, ¿verdad?, con el crisma en la frente, de manera que no haya contacto físico. Y luego, las bodas indudablemente se pueden hacer, digamos, no lo tenemos especificado esto, pero en todas partes se establece que es el novio y la novia con su mascarilla, los testigos de la boda, tal vez en las primeras bancas los dos, luego los padres guardando la distancia, también ellos, y un máximo de unas 40 personas, 40, 50 personas, dependiendo del tamaño del templo, sin que aquello se vuelva masivo. Los funerales también deberán hacerse, si es COVID, pues ya el Estado, el gobierno establece la manera de hacerlo. Si son de otras enfermedades, que se permite unas horas de velación en la funeraria y si piden una Eucaristía o una oración, se puede llegar, se puede realizar, pero establece con un máximo de 15 personas, guardando el distanciamiento social necesario. La unción de los enfermos, claro que la debemos hacer, es nuestra responsabilidad, pero estamos ordenados en este sentido. Tenemos la obligación los sacerdotes de preguntar si la enfermedad es COVID-19 o es una enfermedad común. Si es COVID-19, el sacerdote que asista a esa persona tiene que usar un traje especial de esos que utilizan en los hospitales, ¿verdad?, y que habitualmente cuestan como $30 y lo puedes usar para asistir en casa a una persona que está padeciendo COVID. Si vamos a visitar a un enfermo que tiene cáncer o que tiene otra enfermedad, ancianidad ya avanzadísima, pues vamos normalmente, si tenemos una gabacha de esta celeste, nos ponemos la gabacha celeste, asistimos con la unción de los enfermos con un algodoncito de todas maneras para no tener contacto con el enfermo en este sentido, ¿no? Y esto creo yo básicamente... Sí, algunas cosas, además de las que ya había comentado Monseñor Rafael Urrutia, por ejemplo, el uso de las dependencias parroquiales para las reuniones y sesiones formativas que se tienen. En el protocolo está en la página 9 y dice que en la segunda fase las reuniones en dependencias parroquiales seguirán las pautas utilizadas para las reuniones culturales previstas por el Ministerio de Salud, que consiste en un máximo de 1/3 de la capacidad en lugares cuya capacidad habitual es de 50 personas, respetando la distancia de 2 metros y la utilización de mascarillas, como siempre. En la tercera fase, la capacidad pasa a ser de la mitad, en lugares de una capacidad habitual de 50 personas, y de 1/3 en lugares de capacidad habitual de 80 personas, en las mismas condiciones de distancia de 2 metros y utilizando mascarilla. Después de cada reunión, se deberá desinfectar todo el templo o el lugar utilizado, al igual como se hace para las diferentes celebraciones. Y aquí hay que tener en cuenta la importancia del equipo que se forme en cada parroquia. El equipo, juntamente con el párroco, los sacerdotes, deben de organizarse adecuadamente para que este protocolo pueda asumirse en la realidad de cada una de las parroquias y de las dependencias que se tiene con todo el cuidado. Recordemos que caridad hoy es responsabilidad en el cuidado personal y en el cuidado de los demás. Y los que vamos a las celebraciones de la misa, pues tener paciencia, ¿verdad? Escuchar las indicaciones, porque es muy importante esa parte, saber de que todos quisiéramos estar, pero como decía muy bien el arzobispo,
no se ha terminado todavía la epidemia, sino que al contrario, porque todavía está, lo único que en menor escala es que hoy con este instrumento del protocolo es que vamos a poder participar. Y va a depender de nosotros, ¿verdad?, del cuidado que tengamos, el poder seguir, ¿verdad?, participando de la Eucaristía y de las otras actividades, ¿verdad?, según vaya indicándosenos. También un elemento más que me gustaría hablar es un poco sobre los sacramentos, especialmente del matrimonio. Los matrimonios, ¿verdad?, se podrán realizar también, pero teniendo en cuenta todos estos elementos y teniendo el menor número posible de asistentes, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y además de eso, también después en las celebraciones familiares que se tienen. Quizás estos elementos son los que querían. Muchas gracias, Padre. Monseñor, para todos los hermanos decirles que indudablemente, aun cuando reabramos en este tiempo y celebremos con asistencia presencial de algunos fieles, las parroquias seguirán transmitiendo la Eucaristía a través de los medios digitales para llevar a los hermanos a casa, a los que no pueden estar, por la razón que sea, la Eucaristía, la palabra de Dios, la comunión espiritual y mantener ese contacto fraterno que se ha mantenido durante este tiempo que hemos vivido, donde yo me siento realmente muy contento de la labor pastoral y experimentar esa iniciativa derrochada por todos los sacerdotes para ser buenos pastores a través de estos medios digitales. Hemos tenido que reinventar la manera de ser buen pastor con los hermanos y seguiremos transmitiendo las Eucaristías para los hermanos que no puedan estar presentes por la razón que sea. Sí, muchas gracias, gracias, Monseñor, y gracias a los sacerdotes. Yo querría todavía acentuar ese aspecto que señaló el Padre Reinaldo en su primera afirmación, y es sobre ese punto de las dependencias parroquiales para reuniones o sesiones formativas, en la página 9 del protocolo, como él señaló. Puede ser que no se entienda bien cuáles son las dependencias parroquiales, no sé si el término nos quedó bien o no, puede eso no entenderse, las dependencias parroquiales. Lo que aquí quiere decirse, para decirlo en un lenguaje que todos entendamos, lo que quiere decirse es la catequesis, ya sea de los niños como de los adultos. Lo que aquí quiere decir también es la reunión de los distintos movimientos apostólicos. Lo que aquí quiere decirse además es el trabajo de las distintas comisiones y áreas de pastoral de la parroquia. Eso es. Esa actividad no va a comenzar este domingo, porque este domingo es la primera fase, del 30 de agosto al 15 de septiembre. Es la primera, y en la primera fase lo que vamos a iniciar es la Eucaristía, para que nos entendamos, es la Santa Misa. Y vaya que solo son los días jueves, sábado y domingo, y solo la Eucaristía. Extraordinariamente habrán los sacramentos porque hay la necesidad, etc. Y está bien, los demás sacramentos. Aunque será en la segunda fase que van a haber ya confirmaciones en la catedral, etc. Pero las confesiones pues también podrán iniciar ya desde el domingo. Pero el trabajo pastoral, y eso es lo que indica las dependencias parroquiales, que como digo puede ser no muy preciso el concepto, esas comienzan hasta la segunda fase, que es del 16 de septiembre al 30 de septiembre. Porque de presto alguien ha preguntado, ¿y cuándo nos vamos a poder reunir ya como asamblea en la renovación carismática?
¿Y cuándo nos vamos a reunir para la catequesis de los niños? ¿En qué momento comenzamos? Pues es en la segunda fase. Y como aquí se establece, con todas las medidas del protocolo, de todas las medidas de seguridad sanitaria. Y también respetando esos 2 metros de distancia. Y la mascarilla puesta, siempre, etcétera. Tomando la temperatura. Y todo lo que se ha dicho. Así vamos a comenzar. Que si no caben en el salón todos, bueno, pues será con los que quepan. Quizás puedan hacerse 2 asambleas, 2 reuniones. Eso está bien. Ya la creatividad de cada parroquia. Pero las cosas están así. He dicho bien, ¿verdad? Sí, monseñor. Bueno, porque a veces no nos entendemos, no queda del todo claro en qué momento comenzamos. ¿Por qué no se hizo de una vez todo? Porque se quiere que sea escalonado y precisamente para la seguridad de todos. Bueno, yo creo que hemos explicado, ¿verdad? De todos modos, se estará explicando, el protocolo se estará pasando por los medios de comunicación, cada sacerdote lo tiene, se los están compartiendo a los feligreses, a los miembros del consejo parroquial, etcétera, a todos los agentes de pastoral. Pongámoslo en práctica, eso es lo que les pedimos. El protocolo, como hemos estado viendo en las redes sociales, también se ha estado ya implementando por los párrocos, ya que en una reunión de clero virtual se nos presentó, el señor arzobispo lo presentó y también se fue explicado muy detalladamente. Y por eso ustedes en las redes sociales de sus parroquias han ido viendo cómo sus párrocos, pues ya con los diferentes grupos, movimientos de la parroquia, lo han ido implementando. Y estamos listos para el día 30 comenzar. Su Excelencia, Monseñor, yo quisiera preguntarle, ya que usted nos ha acompañado también en la misa diaria y a TVK y a las radios católicas, los fieles expresan el agradecimiento por esa misa diaria a las 7 de la mañana y también ellos se fijan en la oración muy intensa por los hermanos enfermos y también por los difuntos. Hay veces la lista es muy larga, Monseñor, y con mucho detenimiento los fieles expresan también su aprecio por los sacerdotes y ciertamente esta situación pues también ha tocado a algunos hermanos nuestros, ¿verdad? Y si usted podría dirigirnos también una palabra como pastor, ¿verdad? ¿Cómo ha vivido estos momentos de la enfermedad de algún sacerdote o aquellos que han perdido también la vida? Yo quiero ante todo expresar nuestro agradecimiento sincero y de corazón por las oraciones de todos, porque hemos sentido ese cariño, ese afecto, esa solidaridad en todos ustedes, los fieles, para con nosotros los sacerdotes. Y esa preocupación, en el mejor sentido de la palabra, por el sacerdote enfermo, ese sentir con el sacerdote que está enfermo. Y nosotros también como sacerdotes nos hemos unido orando por todos los enfermos y también por los sacerdotes enfermos. Y entonces hemos visto milagros, cómo se han recuperado. El caso del padre Juan de Dios Cepeda es un caso impresionante, porque a él le atacó la enfermedad de forma cruel, diríamos, de la noche a la mañana, muy grave, tanto que los médicos dijeron que si se recuperaba iba a quedar seguramente con graves consecuencias. Y de un día para otro ya estaba mucho mejor. La medicina había surtido efecto, milagrosamente diríamos, y cada vez mejor. Y el padre prácticamente ahora está bien, dándole gracias al Señor. Y así podemos ir contando la historia de cada uno. Tal vez menos grave, pero sí han habido casos graves. Un sacerdote se sorprendió porque ahora que ya
está recuperado. Yo le contaba que la doctora que lo atendía me comentó, porque al hablar con ella, que él llegó con sus pulmones en un 75% tomados por la enfermedad. Y a eso de a los 3, 4 días estaba bien, se había curado. La doctora impresionada. Y así, tantos casos. El último caso grave que hemos tenido es el del hermano Juan Francisco Cisneros Damas. Él es un hermano religioso somasco, por cierto, sobrino de Monseñor Rivera y Damas. Tiene 72 años de edad ya y se ha visto grave en cuidados intensivos por largo tiempo, cerca de un mes en cuidados intensivos, en coma. Y hace 3 días le quitaron la máquina de respiración, diríamos lo desentubaron, es una palabra un poco fea, pero así nos entendemos cuando decimos lo entubaron y le quitaron la máquina. Y para probar, a ver cómo salía, a ver si resistía. Y le pusieron el oxígeno a alto flujo, a 40 grados, pero ya con el oxígeno. Y entonces lo despertaron. Y despertó muy bien, muy ubicado. Sabía lo que estaba pasando. Increíble. Y hasta dijo que quería comer. Porque todos esos días no ha comido nada. Ha estado con sueros y con medicinas subsistiendo. Y entonces comenzaron a darle comida líquida y la asimiló bien, y con problemas de la creatinina demasiado baja, la hemoglobina, las plaquetas, pero rápidamente ha ido superando, de tal manera que ayer ya tenía bien los niveles también de esto. Es impresionante, es un verdadero milagro. Y ya comienzan a bajarle la intensidad del oxígeno. No necesitó más el respirador mecánico. Es obra de Dios, pero también es la oración de todos. Por eso les estamos muy agradecidos. Y por supuesto agradecidos por las oraciones por nuestros difuntos, que son tantos los que han muerto. Y los sacerdotes pues también hemos tenido que lamentar algunas muertes a causa de esta pandemia, como es el caso del padre Roberto Urrutia, que fue el primero en morir, pero después también el padre Santiago Piccinelli y últimamente el padre Juan Miguel Morales. Miguel Ángel Morales, de la diócesis de San Vicente. Y sabemos de tantos hermanos nuestros, miembros de las parroquias, etcétera, que han muerto. Y les estamos encomendando a todos. Y también hemos visto y sentido la solidaridad de toda la comunidad eclesial orando. Claro que una muerte es grave, gravísima, una sola. Y aquí llevamos un buen número de muertes. Hermanas religiosas también han muerto y tantos laicos. Sin embargo, ante una pandemia que ha cobrado tantos muertos, pareciera que en nuestro país han sido menos que en otros lugares. Entonces no dudamos que Dios está con nosotros, está en todas partes y cuida de todos, pero también de nosotros. Yo estoy convencido que Monseñor Romero, nuestro santo, está intercediendo por El Salvador. Y bueno, ¿qué más decir? Aquí teníamos el gran temor de que vivimos en una gran sobrepoblación y además con tanta pobreza.
y sin embargo estamos saliendo adelante. Bendito sea Dios. Hemos visto también tanta preocupación por ayudarse mutuamente, solidarizados con los enfermos y curándose. Los médicos han hecho una labor verdaderamente encomiable. Yo la otra vez dije que, y lo dije muy conscientemente, que eran más que héroes, que podíamos decir que eran ángeles, que el Señor nos había mandado, ángeles de la salud, dije yo, porque nos dejan ver en ellos la obra de Dios, rescatando a nuestros hermanos enfermos, curándoles. Y es que en verdad es fantástico ver tanta generosidad de parte de los médicos, poniendo en peligro su propia vida. Y algunos de ellos han muerto, lo sentimos mucho. Pero con ellos igualmente hablamos de las enfermeras, los enfermeros, los técnicos, y todo el personal de la salud. Ha hecho una gran labor. Y la sociedad misma, solidarizada totalmente. Es hermoso ver cómo la familia se solidariza con sus enfermos, o con su enfermo, hasta sacarlo adelante. Y orando mucho, confiando en el Señor. Estamos contentos porque hemos visto que la pandemia disminuye a nivel mundial, pero también en nuestro país. Sin embargo, debemos estar muy atentos para que la reapertura del comercio, sobre todo, que estamos teniendo, no vaya a causar un repunte. Y por supuesto también la apertura de los templos. Por eso somos muy responsables al pedirles que se tomen todas las medidas. Pero nos interesa la salud de cada uno y por eso aprovechamos para recomendarles el cuidado, el máximo cuidado de su salud en estos días. Es necesario salir para trabajar, como no, pero que se tomen todas las medidas. Por el bien personal, ciertamente, pero además por el bien de los seres queridos, de la propia familia, de los vecinos, de los demás. En definitiva, como bien ha señalado el Papa, de esta pandemia vamos a salir unidos, luchando juntos, como navegando en el mismo barco donde todos vamos haciendo un esfuerzo, impulsando los remos, ayudándonos mutuamente, solidarios. Y la comunidad de El Salvador en general lo ha hecho muy bien. Hasta hoy me parece muy bien cómo el pueblo, el santo pueblo de Dios, ha tomado las cosas con tanta fe y con tanta solidaridad, preocupados unos por otros, de la manera más responsable posible. Por eso me queda solo felicitarles de corazón, agradecerles además y pedirles que sigamos adelante de la misma forma y confiando en el Señor. Y esto va a pasar, pronto, primero Dios, va a pasar, pero por el momento no podemos descuidar, sino al contrario, intensificar los cuidados de nuestra salud para que no haya ningún contagio. Primero Dios. Monseñor, muchas gracias. Verdaderamente este mensaje y esta actitud de la Iglesia es de pastoreo, de acompañar a los fieles y con este protocolo, sin duda alguna, para cuidar la vida, para cuidar nuestra fe. Y es también lo que nuestros hermanos allá en sus hogares y a través de la radio, pues están experimentando, ¿verdad? No sentirse solos, sino acompañados por la Iglesia en esta nueva etapa, volver a una nueva normalidad. Ya para concluir nuestra entrevista, Monseñor, le pedimos su bendición, ¿verdad? Teniendo en cuenta pues a los hermanos que quizás están enfermitos y no van a poder ir a los templos y van a continuar viendo la misa a través de los medios de comunicación. Sí, con mucho gusto, Padre, pero quiero hacer un acto de justicia
Y agradecer, antes de dar la bendición, agradecer también muy de corazón a los medios de comunicación social que tenemos en la iglesia, a ustedes, TVK, y también a las radios, esa gran labor que han hecho, porque han hecho posible superar la distancia y nos han reunido para que vivamos nuestra fe. Nosotros no nos hemos sentido separados de ustedes, nos hemos sentido cerca de ustedes, gracias a los medios, gracias a Dios en primer lugar, pero también a los medios y el esfuerzo que han hecho ustedes desde sus cámaras y demás instrumentos para transmitir la Santa Misa sobre todo, pero también todas las demás catequesis y enseñanzas que se han dado. Y por supuesto agradecer a la comisión. Como bien dijo Monseñor, esta comisión viene trabajando de largo, son meses que lleva preparando este protocolo y reuniéndose con las autoridades del Estado, sobre todo las autoridades del Ministerio de Salud, en los que siempre hemos encontrado mucho apoyo y muy buena voluntad. Quiero decir eso también, les agradecemos. Y bueno, nosotros los obispos estamos muy satisfechos, muy contentos por toda esta labor que se ha hecho y agradecido, ya dije, con la comisión. Pero de antemano agradecido con todos porque sabemos la aceptación que ha tenido el protocolo. Primero Dios, que se aplique de la mejor manera, no por el bien del protocolo, este es un instrumento nada más, por el bien de ustedes, por la salud de cada uno. Que el Señor nos ayude. Y con este espíritu vamos a invocar la bendición de Dios para todos. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro arzobispo esta visita para concedernos esta entrevista y animarnos en esta reapertura de los templos con la presencia de los fieles en el culto. También a Monseñor Urrutia, canciller de nuestra arquidiócesis, al Padre Reinaldo, vicario de pastoral, y a ustedes, hermanos, su fiel sintonía. Les invitamos a seguir con nosotros, con TVK, la señal que te transforma, y con cada uno de las radios y los medios de comunicación católicos. Quédese con nosotros.